Hay una idea inquietante que se desliza entre las grietas del universo de Dune. Una sospecha que, una vez sembrada, es imposible arrancar. ¿Y si nada de lo que ocurrió fue realmente accidental? ¿Y si cada traición, cada caída, cada ascenso fue cuidadosamente diseñado mucho antes de que los protagonistas siquiera existieran? La historia oficial habla de poder, de política, de profecías y de destino. Pero bajo esa superficie hay patrones, coincidencias demasiado precisas, decisiones demasiado oportunas, errores que parecen, más bien, movimientos calculados. Y todo comienza con una grieta en lo que debería haber sido inquebrantable. El Dr. Wellington Yue, un hombre marcado por el condicionamiento imperial Zuk, un sistema tan absoluto que ni la tortura, ni el miedo, ni la muerte podían quebrarlo. Durante generaciones, ese condicionamiento había sido considerado perfecto, incorruptible, infalible, y sin embargo, Yue traicionó. ¿Cómo es posible que el barón Harkonnen lograra romper algo que el Imperio consideraba imposible de romper? La explicación superficial es simple: amor. Su esposa, Juana Marcus, fue capturada, torturada, usada como palanca emocional hasta quebrar su voluntad. Pero hay un detalle que resuena con demasiada fuerza como para ignorarlo. Juana Marcus era Bene Gesserit, y las Bene Gesserit nunca hacen nada sin propósito. Nunca. No son impulsivas, no son descuidadas, no permiten que una de las suyas caiga al azar. Cada hermana es una pieza dentro de un plan milenario, un entramado genético y político que trasciende generaciones. Entonces, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Realmente Juana fue capturada o fue colocada? Si aceptamos por un momento que su captura no fue un accidente, sino una jugada deliberada, todo cambia. Porque entonces el Dr. Yue no era una víctima. Fue un instrumento, un detonador cuidadosamente diseñado para provocar un evento específico: la caída de la casa Atreides. Pero, ¿por qué? Para entenderlo, hay que mirar más allá del momento y observar el flujo completo del plan Bene Gesserit. Durante siglos, ellas habían trabajado en silencio, cruzando líneas de sangre, manipulando casas nobles, seleccionando cuidadosamente quién debía vivir y quién debía desaparecer. Todo con un objetivo final: la creación del Kwisatz Haderach, un ser que podría haber tanto en el pasado como en el futuro, un puente entre lo masculino y lo femenino en la memoria genética, un dios viviente bajo su control. Y entonces, Lady Jessica desobedeció. Se le ordenó tener una hija, pero eligió tener un hijo, Paul, un acto que, a simple vista, parece motivado por amor, pero que en realidad rompió siglos de planificación. O eso es lo que nos hacen creer, porque aquí es donde la teoría comienza a retorcerse y a adquirir una forma mucho más oscura. ¿Qué pasaría si las Bene Gesserit sabían que Jessica iba a desobedecer? ¿Qué pasaría si esa desobediencia no fue una anomalía, sino una variable contemplada? Jessica no era una hermana cualquiera. Había sido entrenada, moldeada, observada durante toda su vida. Las Bene Gesserit conocían su carácter, su devoción por el duque Leto, su capacidad de amar, algo que la orden, en apariencia, despreciaba, pero comprendía perfectamente. ¿Es realmente creíble que no anticiparan su decisión? ¿O más bien, la necesitaban? Si Jessica iba a dar a luz a un varón, entonces ese niño representaba un riesgo, un Kwisatz Haderach fuera de su control, una variable imposible de contener, un error que debía ser corregido. Y aquí es donde la caída de la casa Atreides deja de parecer una tragedia y comienza a parecer una solución. Porque eliminar a los Atreides no solo neutralizaba una casa política poderosa, también eliminaba a Jessica, y con ella, al niño. O al menos, eso era lo que esperaban. Entonces Yue, con su traición cuidadosamente provocada, se convierte en la llave que abre la puerta a ese resultado.
El varón cree que está ejecutando su propia venganza, pero en realidad podría haber estado cumpliendo un papel dentro de un diseño mucho más grande. Un diseño que ni siquiera él comprendía, pero algo falló, o algo evolucionó. Paul sobrevivió, y no solo sobrevivió, ascendió. Se convirtió en el Mesías de los Fremen, en el Muad'Dib, en una figura que desató una guerra santa que arrasó planetas enteros. Un resultado que parece excesivo, demasiado caótico, demasiado fuera de control. Pero incluso ese caos tiene patrones. Porque si las Bene Gesserit fallaron en eliminar a Paul, entonces la pregunta cambia. ¿Fallaron o se adaptaron? A lo largo de la saga vemos cómo la Orden continúa moviéndose en las sombras, ajustando, observando, manipulando. Nunca desaparecen, nunca pierden completamente el control. Y eso es lo inquietante, porque incluso cuando parecen derrotadas, siguen presentes, como si todo lo ocurrido aún estuviera dentro de los márgenes de su plan. Pero hay más, mucho más, porque si empezamos a conectar otros eventos, la sensación de manipulación se intensifica. La coincidencia de que los Fremen ya estuvieran condicionados por la misionaria protectiva, sembrando creencias que permitirían a Paul ser aceptado como un salvador, no es coincidencia, es preparación. La facilidad con la que Jessica y Paul se integran en esa cultura no es suerte, es diseño. Incluso la transformación de Jessica en reverenda madre parece encajar demasiado perfectamente en el momento exacto, como si cada pieza hubiera sido colocada con anticipación, como si cada camino ya estuviera trazado. Pero entonces, algo cambia, algo que incluso las Bene Gesserit no pueden controlar completamente. La presciencia. Paul ve demasiado, y en ese acto de ver, se convierte en algo que trasciende incluso a sus creadoras. Pero hay un problema con la presciencia. No es absoluta, no es perfecta, y sobre todo, no es la única, porque hay alguien más, alguien que lleva esta capacidad a un nivel completamente diferente, alguien que no solo ve el futuro, sino que carga con el peso completo del pasado. Leto II, el hijo de Paul, el dios emperador, una entidad que existe simultáneamente en múltiples capas de la realidad, gracias a sus memorias ancestrales completas, masculinas, femeninas, todas. Y aquí es donde la teoría alcanza su punto más inquietante, porque si Leto II posee todas las memorias de sus antepasados, entonces posee las conciencias de todos ellos, incluyendo a las Bene Gesserit, incluyendo a Wana Marcus, incluyendo a cada hermana que alguna vez formó parte de ese linaje. Y si esas conciencias viven dentro de él, entonces la línea entre pasado y presente se rompe, porque Leto II no solo recuerda, interactúa, influye, moldea, tal como el barón Harkonnen logró manifestarse dentro de Alia, susurrando, manipulando, corrompiendo. Es realmente imposible imaginar que Leto II hiciera lo mismo, pero a una escala mucho mayor. ¿Y si no fue solo un producto del plan, sino su verdadero arquitecto? Imagina esto, un ser que existe en el futuro, con acceso total al pasado, un ser que comprende cada decisión, cada error, cada posibilidad. Un ser que necesita que ciertos eventos ocurran para asegurar su propio camino. Y si Leto II utilizó las memorias ancestrales para influir en las Bene Gesserit, y si sus decisiones no eran completamente suyas, y si, en algún nivel, ya estaban siendo guiadas, entonces Wana no fue colocada por las Bene Gesserit, fue colocada por algo que actuaba a través de ellas. Yue no fue manipulado por el varón, fue empujado hacia su traición, por una fuerza que entendía las consecuencias. Jessica no desobedeció, cumplió un rol. Paul no ascendió por destino. Fue necesario. Cada guerra,
cada muerte, cada imperio que cayó, cada imperio que surgió, todo conducía a un punto, a un ser, a una conciencia que necesitaba existir para imponer el camino dorado, el único camino que garantizaría la supervivencia de la humanidad. Pero ese camino requería sacrificios incontables, requería caos, dolor, extinción y sobre todo requería control absoluto. Entonces la historia deja de ser una serie de eventos y se convierte en una paradoja, un ciclo donde el futuro crea el pasado para asegurar su propia existencia, donde el eto segundo no es solo el resultado final, sino la causa inicial. Y si eso es cierto, entonces todo lo que creemos saber sobre Dune cambia, porque ya no estamos viendo una historia de ascenso y caída, estamos viendo una ejecución, un diseño perfecto, un plan que se despliega a lo largo de generaciones, guiado por una inteligencia que trasciende el tiempo. Y en ese contexto, el libre albedrío se convierte en una ilusión. ¿Realmente eligieron? ¿O simplemente siguieron un guión que ya estaba escrito en sus propias memorias? Y aquí es donde el silencio se vuelve más pesado, porque si Leto II pudo influir en el pasado, si pudo moldear las decisiones que llevaron a su propia existencia, entonces la pregunta más perturbadora no es si ocurrió, sino hasta qué punto. ¿Cuántas decisiones no fueron nuestras? ¿Cuántos pensamientos no nos pertenecen? ¿Cuántas historias que creemos espontáneas son en realidad ecos de algo que ya fue decidido? Y ahora, la última pieza, la más incómoda, la que permanece, incluso cuando todo lo demás se desvanece. Si Leto II diseñó el camino, si manipuló a las Bene Gesserit, si utilizó a los Harkonnen, a los Atreides, a los Fremen, entonces su victoria no fue en el futuro, fue en el pasado. Y eso significa que nunca hubo otra opción, que todo, absolutamente todo, ya había ocurrido. Solo estábamos viéndolo desplegarse. Así que la próxima vez que pienses en la traición de Yue, en la caída de los Atreides, en el ascenso de Paul, pregúntate esto: ¿fue realmente una historia de caos y destino? ¿O fue la ejecución impecable de un plan que comenzó desde el final? Y si ese es el caso, entonces tal vez la verdadera pregunta no es quién controló el universo de Dune, sino quién está escribiendo el nuestro. Si esta teoría te hizo cuestionar todo lo que creías saber, entonces apenas hemos comenzado a rasgar la superficie. Comparte tu interpretación. Deja tu teoría en los comentarios, porque en un universo donde el tiempo puede ser manipulado, cada perspectiva podría ser una pieza más del rompecabezas. Suscríbete a Crónicas de Arrakis y adéntrate aún más en las sombras donde la verdad rara vez es lo que parece, porque aquí nada es casualidad, y lo más peligroso es lo que aún no hemos descubierto.